Resumen de la película Nosferatu. La película Nosferatu es una de las películas de terror clásicas más influyentes de la historia del cine. Esta película se estrenó en 1922 y fue dirigida por F.W. Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, cineasta alemán conocido como una de las principales figuras del movimiento expresionista alemán. Esta película es una adaptación no oficial de la novela Drácula de Bram Stoker. Debido a problemas de derechos de autor, se cambiaron los nombres de los personajes y algunos elementos de la historia. Pero el núcleo de la historia sigue inspirado en la novela. Antecedentes de producción. Nosferatu fue producida por una pequeña compañía cinematográfica alemana llamada Prana Film. Fundada por Alvin Grau y Enrico Diekmann. Prana Film se fundó específicamente para producir películas con temas de ocultismo y terror, y Nosferatu fue su primer, y único, proyecto. Grau, productor además de artista, tenía un profundo interés por el esoterismo y el ocultismo, lo que influyó en la estética y los temas de la película. Grau originalmente quería una adaptación directa de Drácula, pero debido a que los derechos de autor de la novela todavía eran propiedad de la familia de Bram Stoker, decidieron cambiar ciertos elementos. El título de la película se cambió a Nosferatu, Eine Symphonie de Grauens. Nosferatu, una sinfonía de terror. Y se modificaron los nombres de los personajes y el escenario de la historia. Por ejemplo, el conde Drácula se convirtió en el conde Orlok y el escenario de Inglaterra se trasladó a Alemania. Esta película utiliza técnicas cinematográficas que fueron muy innovadoras para su época. Murnau utiliza iluminación contrastante, sombras expresivas y paisajes naturales sombríos para crear una atmósfera inquietante y llena de tensión. Sinopsis. La historia comienza en la pequeña ciudad de Wisborg, Alemania, donde un agente inmobiliario llamado Thomas Hatter, interpretado por Gustav von Wandenheim, recibe un encargo de su empleador, Gernot Alexander Granach, para ir a Transilvania. Nock ha recibido una carta del conde Orlok, Max Schreck, un misterioso noble que quiere comprar una propiedad en Wisborg. Hatter deja a su esposa, Ellen, Greta Schroeder, y emprende un largo viaje al castillo de Orlok. En el camino, escuchó advertencias de los residentes locales sobre Nosferatu, pero las ignoró. Al llegar al castillo, conoce al conde Orlok, una figura espantosa con una apariencia inhumana. Cuerpo delgado, orejas puntiagudas, uñas largas y dientes afilados como los de una rata. Cuando cae la noche,
Hatter se da cuenta de que Orlok no es un humano corriente, sino un vampiro. Orlok firma los documentos para comprar una casa en Wisborg, que está cerca de la casa de Hatter. La noche siguiente, Hatter encuentra a Orlok chupando su sangre. Hatter se desmaya y, cuando se despierta, Orlok se ha ido a Wisborg con cofres de tierra de su castillo. Esta tierra es necesaria para que los vampiros sobrevivan. Mientras tanto, Ellen comienza a sentir la malvada presencia de Orlok, aunque todavía está lejos. Cuando Orlok llega a Wisborg, una misteriosa plaga comienza a extenderse, provocando muertes por toda la ciudad. Los residentes creían que la plaga era causada por las ratas que Orlok llevaba en sus ataúdes. El clímax de la historia ocurre cuando Ellen descubre que la única forma de derrotar al vampiro es sacrificarse. Debe mantener cautivado a Orlok hasta el amanecer, porque la luz del sol es la principal debilidad de un vampiro. En una escena muy dramática, Ellen logra que Orlok la ataque, pero él permanece al lado de Ellen hasta el amanecer. Orlok finalmente es destruido por la luz del sol, mientras que Ellen muere por pérdida de sangre. Los jugadores. 1. Max Schreck como el conde Orlok. Max Schreck ofrece una actuación impresionante como el conde Orlok, que se convirtió en un icono de los vampiros en la pantalla grande. Su apariencia aterradora y expresiva llevó a muchos espectadores a creer que era verdaderamente un vampiro. 2. Gustav von Wangenheim como Thomas Hatter. Gustav interpreta al protagonista que presencia el horror de Orlok. El personaje es una adaptación de Drácula de Jonathan Harker. 3. Greta Schroeder como Ellen Hatter. Greta interpreta a la esposa de Hatter, quien es la clave principal para destruir a Orlok. Su papel refleja un gran sacrificio para salvar muchas vidas. 4. Alexander Granach como Hernok. Granach interpreta al empleador de Hatter, un agente inmobiliario que tiene misteriosas conexiones con Orlok. Este personaje está basado en Renfield en la novela Drácula. 5. George H. Snell como capitán del Empusa. Snell interpreta al capitán del barco que, sin saberlo, lleva a Orlok a Wisborg. 6. Ruth Landshoff como Annie, la mejor amiga de Ellen, papel menor. Influencia cinematográfica e innovación. Nosferatu fue una de las primeras películas en explorar el tema de los vampiros en la pantalla grande. La película supone un hito en la historia del cine de terror, principalmente por varios de sus elementos innovadores. 1. Expresionismo alemán. Esta película es uno de los ejemplos más famosos del movimiento expresionista alemán.
Este estilo se caracteriza por el uso de sombras dramáticas, iluminación extrema y escenarios que reflejan la psicología del personaje. Esta técnica crea una atmósfera que no solo da miedo sino también artística. 2. Utilización de ubicaciones reales. A diferencia de la mayoría de las películas de terror de la época, que utilizaban decorados de estudio, Murnau utilizó localizaciones reales de Alemania y Eslovaquia para rodar. Esto da una impresión realista que hace que el horror de la película se sienta más cercano a la realidad. 3. Diseño de personajes del Conde Orlok. El diseño de personajes del Conde Orlok es muy diferente de las representaciones anteriores de vampiros, que a menudo eran representados como criaturas glamorosas. Orlok, por otro lado, es una criatura siniestra, casi no muerta. Su aterradora apariencia sigue siendo icónica hasta el día de hoy. 4. Técnica de la sombra. Una de las escenas más famosas de la película es la sombra de la mano de Orlok arrastrándose por una pared, reflejando su agarre mortal. Esta técnica se ha convertido en una característica de la película y, a menudo, se imita en las películas de terror modernas. Controversia sobre derechos de autor. Después del estreno de esta película, la viuda de Bram Stoker, Florence Stoker, demandó a Prana Film por infracción de derechos de autor. El tribunal falló a favor de Florence y ordenó la destrucción de todas las copias de la película Nosferatu. Sin embargo, algunas copias fueron rescatadas por fanáticos de la película, lo que permitió que Nosferatu existiera hoy. Influencia de la cultura popular. 1. Icono de vampiro moderno. El Conde Orlok es considerada una de las representaciones de vampiros más terroríficas de la historia del cine. El diseño de su personaje influyó en la representación de vampiros en diversos medios, desde películas hasta videojuegos. 2. Adaptación y parodia. Nosferatu ha sido adaptado y parodiado de diversas formas. Una adaptación famosa es Nosferatu de Vampire, 1979, de Werner Herzog, que es un homenaje directo a la película original. 3. Referencias en la cultura pop. El personaje del Conde Orlok aparece con frecuencia en obras de la cultura popular, incluidas series animadas como Bob Esponja en el episodio Graveyard Shift. Conclusión. Nosferatu es una obra maestra que combina el arte visual con el terror, creando una experiencia cinematográfica que sigue siendo relevante casi un siglo después de su lanzamiento. Esta película no solo fue pionera en el género de terror, sino que también demostró cómo se podía utilizar el cine para explorar temas oscuros y complejos. A pesar de enfrentar varios desafíos,
incluidos problemas de derechos de autor. Nosferatu sigue siendo una de las películas más influyentes de la historia.